Allá, por los años 20 del siglo pasado, comenzaba nuestra aventura, cuando el 30 de junio de 1920, un grupo pequeño de amigos en la dársena sur de la isla Maciel, sobre la ribera del arroyo Maciel y en un terreno alquilado al ferrocarril en Avellaneda, fundan el Club de Regatas América. Entre esos amigos se encontraban Carlos Eiras, Tuninetti y Chiossone, quienes en más de una oportunidad comprometieron su patrimonio personal para garantizar el crecimiento del club. El 30 de junio de 1922, el club contaba con 248 socios y 24 botes, de los cuales algunos eran prestados. En 1924, una grave crisis afectó a nuestra institución. El desalojo y el levantamiento de nuestro local en Maciel nos privó del principal elemento de sostén, debido a que el ferrocarril vendió un frigorífico, el terreno en el cual estaba establecido el Club de Regatas Américas. El desalojo de las instalaciones debía hacerse a principios de 1925. Pero otra vez, gracias a la voluntad de un grupo de socios, se adquirió en marzo de 1925 el predio del entonces Nacional Rowing Club en Tigre, ubicado en la calle Oliveira César número 30, frente al río Luján. El depósito de botes era más cómodo, tenía capacidad para albergar 60 embarcaciones y contaba con una vagoneta para llevar los botes hasta la Rambla. La comisión directiva autorizó la construcción de 6 nuevos botes doble par de paseo para la nueva temporada, con lo cual se alcanzó la cantidad de 45 embarcaciones provistas de funda, toldos y bicheros. Para las actividades sociales, el club estaba abierto desde las 6 a.m. hasta las 21 horas en verano y desde las 7 hasta las 20 horas en invierno. En 1928 sucede el acontecimiento más importante para el club, la compra de la propiedad donde funciona actualmente nuestro club. Se lo compraron los herederos de doña Eloísa Alcorta de Williams, gracias a un préstamo al Banco Nación y a dinero donado por los señores Carlos Eiras y Ricardo Malugani. Para 1930, el Club de Regatas América ha recorrido un camino en ascenso. A pesar de los obstáculos que se le presentaron y gracias al incesante apoyo de todos los socios, si bien no puede competir con los clubes similares que ya llevan una larga existencia, no cede lugar cuando trata de colocarse entre las instituciones que cumplen con los principios de la ética deportiva. Además del remo, el club contaba con otras disciplinas como gimnasia, natación, bochas, básquetbol y hockey femenino. Ya desde esa época, el club era reconocido por la organización de fiestas, con muy buenas orquestas y eficiente servicio de buffet, y por supuesto por el éxito de las reuniones sociales que se celebraban con motivo del bautismo de nuevos botes patrocinados por las damas del club. En el año 1940 es marcado por el recuerdo de una gran inundación que ha llegado al metro 30 dentro del galpón de botes. Ese mismo año se destaca el equipo de hockey femenino, por primera vez en la historia del Ladies Argentine Association. Se ha disputado la Copa Estímulo para jugadoras de tercera división, siendo esta la Copa Club de Regatas Américas, donada por nuestro club, equipo que se termina disolviendo en 1942, año en el que efectivamente aumentamos la producción de botes. De esa época son el par con timonel, la camada del E22 al E27 y el doble par con timonel, el F18. En 1945 podemos recordar una hazaña deportiva al mando de don Ernesto Heb, quien recorre un total de 1.500 kilómetros con la canoa I-5, ida y vuelta a La Paz, Entre Ríos. En 1955 el club logra la victoria del 2 largos con timonel en una regata internacional con Eduardo Gonzalo, Jorge Pérez Fanosa y de timonel el recordado Gustavo Padrós. El club no contaba con pileta de remo, pero algunos recordarán esta máquina llamada La Suegra.
En 1969, durante la presidencia del señor Pereira, se inaugura la pileta de natación, donde se albergaron varios campeonatos interclubes. El 4 de enero de 1969 fallece don Carlos Eiras, quien fuera presidente entre 1946 y 1948. Después de varios años, se reinicia el remo de competición con el entrenador Juan Carlos Goyo Goyeneche, formando un 4 con timonel que resulta tercero en las regatas oficiales de Tigre, cuando aún se corría sobre el río Luján. Ese mismo bote corre 15 días después, en La Plata, obteniendo el segundo puesto. Debido a estas actuaciones, el capitán del club, el señor Julio Pérez, los hace competir en Paraná, obteniendo el primer puesto. Luego de esta regata, el club no pudo continuar con el equipo de remo por razones presupuestarias. De los años 70, podemos recordar los comienzos de las regatas de travesía. A principios de la década, la única regata que se disputaba era la Vuelta de la Isla Victoria, y un grupo de jóvenes de diversos clubes fundan la Asociación Argentina de Remeros de Resistencia, AARR, y comienzan a organizar regatas en par sin timonel y doble par con timonel, las dos categorías juntas. En 1972, Carlos García gana la Zárate Tigre en par sin timonel, siendo la primera regata de travesía interclubes que gana el Club América. A mediados de esta década se hizo cargo como entrenador de nuestra institución el señor José Carlos Rosso, conocido como el Negro Rosso, promoviendo a varios remeros, entre ellos Daniel Costa, el Monito, Ariel Ramírez y Juan Carlos el Negro Albornoz, quien con la edad de menor fue campeón sudamericano junior en Mercedes, Uruguay, en 1979. Era un periodo de mucha actividad, tal es así que para salir a remar había que sacar el número en la Secretaría Cita en la calle Chacabuco 145 de la capital federal. Y de esta década son los botes par, los parcitos con timonel de la serie 70, todos del año de la década del 70. Hacia fines de la década se destaca la labor de Alberto Marenco por su constante empuje por el remo, quien fuera presidente desde 1979 hasta 1995. Lo sucedió Rodolfo Pandiani, Carita, Palo, el Flaco Pandiani, presidente en varios periodos, incansable partícipe y colaborador del club. Carlos el Negro Rosso deja el club como entrenador en el año 81 y a su cargo queda el señor Humberto Paco Cabaleira y el señor Pedro Spinazzi, quienes actúan en forma conjunta hasta que finalmente queda Pedro ocupando este cargo de remo oficial, entrenador de remo oficial, desde el año 81 al 90. En estos tiempos se lograron múltiples campeonatos argentinos, Junior, Senior B y Senior A. También en 1982, dos remeros de nuestra institución ganan el Campeonato Sudamericano Senior A y Juegos Cruz del Sur. Ellos son Daniel Sañer, el Cabezón, y Ángel Martínez, el Cuervo. En 1985, además del Campeonato Argentino Junior, los remeros Miguel Fáez, Pablo Hux, Gerardo Dutria y Rodrigo Enríquez nos representaron en el Campeonato Sudamericano en Porto Alegre, Brasil. Entre los campeones argentinos se destacaron Juan Pablo Duarte, Máximo Mateos, Ricardo Fáez, Claudio Croce y los ya nombrados Sañer y Martínez. En el año 1987 participan en el Mundial de Alemania Gerardo Dutria, Miguel Fáez y de timonel Fantoche Rodrigo Enríquez en un 2 con. Para 1990 el América deja de contar con el remo oficial. Ya la figura de entrenador deja de pertenecer en nuestra institución y muchos de nuestros remeros son ubicados en los clubes aledaños. Pero en 1991 tocan la puerta de nuestra casa dos remeros muy conocidos para esa época, como Claudio Águila, el Flaco Águila, y Osvaldo Bonini, que comienzan a entrenarse en solitario para correr un 2 sin en las temporadas 91 y 92. Al ver el esfuerzo de estos deportistas se suma a la cruzada el señor Diego Gava, quien en forma desinteresada y colaborando arduamente en la obtención de recursos económicos
hacen que el América tenga presencia en las pistas de remo para esos años. Para el 92 se incorpora como remero de la institución Francisco Paz, Pancho, quien lleva al club a lo más alto, siendo campeón argentino junto a Claudio Águila en el doble par en el año 1993, luego campeón sudamericano, campeón panamericano en varias ocasiones, fue representante en los Juegos Olímpicos de Atlanta y en varios mundiales, obteniendo la medalla de bronce en el Mundial de Finlandia en el año 1995. En el 97, Pancho corre la última regata en un campeonato argentino con los colores del América. Y luego ya quedamos sin remo oficial hasta la fecha. También de esa década recordamos las muy renombradas y exitosas reuniones y bailes que se celebraban para juntar fondos para la construcción de botes. Cabe mencionar los viajes de Jesús Martín Maguín, quien une en el año 93 Puerto Iguazú con Tigre, en el E27, y en el año 94 une Tigre con Mar del Plata. Ya a finales del siglo y allá por el año 99, la actividad en el club era meramente social. La crisis del 2001 había vuelto a hostigarlo. Para ese entonces contaba con un número muy bajo de socios, tal vez la menor cantidad en su historia. No se construían botes y no se competía. Paradójicamente es en esos tiempos que comienza a gestarse muy tímidamente los inicios de la competición en el remo de travesía, una disciplina que también había empezado a ser mirada con otro interés. Y el América comienza a participar con un solo bote en esa especialidad, sembrando en ese entonces la semilla de lo que hoy nos llena de orgullo. En la tripulación de ese único bote se encontraba la actual capitán del club, Cristina Lowe, quien continúa fomentando la participación en estas competencias. Casi sin darnos cuenta volvimos a construir un bote, el F-31, el Marenco en el año 2002, en honor a quien fuera su presidente. En el año 2003 el club logra tener su propia regata en el calendario de remo travesía, en par simple. Se enfrentaba a los otros clubes con pocas tripulaciones, pero tenaz seguía creciendo. Nuevos aires, empuje y entusiasmo llevan al club a lograr ganar su primera regata de travesía en el año 2007 y en el año 2009 gana su primer campeonato de travesía. Así, el equipo de remo travesía sigue contagiándose y progresando, caracterizándose por el grupo humano y competitivo, conservando siempre la calidad de excelentes anfitriones y organizadores. Y otra vez, gracias a la voluntad de los socios quienes hicieron una feria de venta de artículos usados, se logra hacer el último bote de madera del club, el F-33, de una línea competitiva, quien fuera quizás el padre o la madre de los actuales botes de fibra, acompañando cada vez más la exigencia del campeonato de remo travesía. Decimos el último bote de madera porque ya el plástico comenzaba a desplazar al legendario material. En el 2014 se compra un doble par de fibra denominado F-35 para seguir compitiendo y creciendo en travesía. Hasta el día de la fecha, el club siguió destacándose en los campeonatos de remo travesía en Tigre y en los campeonatos nacionales de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. Lleva ganados 10 campeonatos. Con el correr de estos últimos años creció la flota de botes de fibra y la incansable reparación de los botes de madera hacen que siga conservando un lugar de privilegio en cuanto al mantenimiento de su patrimonio. Avanzada la segunda década del siglo XXI, el club construyó un gimnasio con remorgómetros comprado gracias a la recaudación de las reuniones sociales y aportes de los socios. En este aluvión de nuevas adquisiciones tenemos que mencionar el súbito aumento de la cantidad de botes particulares que los socios guardan en nuestro galpón y complementan la importante flota del club. Nuevos impulsos motivaron a una mayor participación en el remo máster de competición, participando en las regatas del calendario, en campeonatos argentinos y en campeonatos sudamericanos.
En el 2019 vuelve la escuela de remo promocional, apostando nuevamente a los viejos tiempos del Club de Regatas América. Hoy nos toca un festejo impensado desde otro escenario, pero sabemos que nos sentimos unidos como siempre, conservando el eterno espíritu de garra, el espíritu de corazón, el espíritu de equipo, el espíritu de lucha y de pasión, de camaradería y de amistad que siempre nos caracterizó y caracteriza a todos aquellos que llegamos al club y nos sentimos como en casa. Feliz aniversario, querido club. Feliz 100 años juntos al Club de Regatas América.